Muchas gracias. Les pregunto a ustedes, ¿qué es la responsabilidad? ¿Cuál sería un buen concepto, un concepto apropiado para la responsabilidad? ¿Qué ustedes creen que es la responsabilidad? Acciones que se tienen que cumplir. ¿Perdón? Acciones que se tienen que cumplir. Sí, me encanta la respuesta, aunque yo le añadiría algo. Es ese poder de saber que nuestras acciones y lo que las cosas que decimos involucran un determinado fin. O sea, si yo actúo de determinada manera, tengo que hacerme cargo de las cosas que pasan, de las consecuencias de esas determinadas acciones. Yo no puedo coger y decir algo, afectar a alguien y dejar las cosas así. Ser responsable es saber que todas mis acciones y todas mis decisiones tienen un efecto sobre mí y sobre los demás. ¿Sí? Es saber entender eso. Si yo digo algo, es probable que afecte a los demás. Y es saber entender de que esas afectaciones necesitan ser solucionadas. Yo no puedo coger y de aquí a mañana decirle, hermano, usted es un incompetente, no sabe. Porque si yo soy una persona reflexiva y responsable, yo sé que tal vez el hermano no tenga un buen dominio de sus emociones y se sienta afectado. ¿Ya? Tal vez puede que esa simple palabra lo lleve a él a hacer o a debilitar sus clases, su enseñanza o las cosas que dice. Yo tengo que saber decir las cosas. Mis acciones influyen en los demás. Así que el hecho de ser responsable es saber decir las cosas con cautela, con precaución. ¿Sí? Es el hecho de saberlo. Entonces, voy a contarles una historia. Está en la Biblia. La podemos abrir en Lucas 19. Es del 12 al 27. Yo se las voy a contar. Les hago abrir la Biblia para que sepan dónde está esta historia. Es Lucas 19, del 12 al 27. Les hago abrir la Biblia para que sepan exactamente dónde está esta historia. Es una parábola, pero no necesariamente tienen que leerla. Se las voy a resumir ahora. Si ustedes quieren, mientras yo se las voy resumiendo, quieren ir leyéndola, sería perfecto. Pero se las voy a ir contando, ¿sí? Entonces ya saben dónde está. Está en Lucas 19, del 12 al 27. Se llama la parábola de los talentos. Todos ustedes la conocen. ¿Ok? La historia dice así, de forma resumida. Un hombre rico decide emprender un viaje. Pero antes de salir, llama a 3 de sus siervos. A uno le da 5 talentos. Al segundo siervo le da 2 talentos. Y al último siervo le da 1 talento. El hombre parte a su viaje. Los siervos, de una forma prudente y responsable, comenzaron a multiplicar esos talentos. El primer siervo multiplicó los 5 talentos en 10. El segundo siervo multiplicó los 2 talentos en 4. Pero el último siervo lo que hizo fue esconder el talento porque tuvo miedo. Ustedes se dan cuenta que talento en la historia da la idea de una moneda, pero al mismo tiempo representa capacidades o cosas que nosotros tenemos en nuestro interior. Y que este Señor que se va de viaje también representa a nuestro Dios. O sea, esta historia la podemos llevar a varios ámbitos de nuestra vida, de nuestras experiencias. ¿Sí? Puede servir de referencia para muchas cosas. Entonces, llega el día en que estos siervos
tienen que rendir cuenta ante su amo, porque el amo regresa del viaje. Llega el primero y el amo le pide cuentas. Oye, quiero saber qué hiciste con los talentos que te di. Todos ustedes tienen talento. Quiero saber qué hiciste con los talentos que te di. El Señor, mi Señor, yo los multipliqué en 10. Tome, ahí está. Bien, siervo bueno, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, le contesta su amo. Pregunta el segundo, ¿qué has hecho con los talentos que yo te di? El segundo le dice, pues yo también los he multiplicado. 2 los hice 4. ¿Ustedes por qué la historia no dice 2 los hice 10 también? Ya vamos a responder eso. ¿O por qué 5 no los hice 20? Ya vamos a responder eso. Bien, siervo bueno, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Ok? Lo felicita también al segundo siervo. Llega el último siervo, el que tenía un solo talento. Le dice, amos, sé que usted es un hombre duro y que usted recoge donde no esparció y cosecha donde no sembró y siembra donde no cosechó. Entonces viene el amo y le dice, si tú sabías que yo soy un hombre duro, que me tienes que rendir cuentas, si tú sabías, ¿por qué no usaste ese único talento y se los diste a los banqueros? De esa forma hubiera ganado interés y yo hubiera tenido mi parte. Entonces le dice, eres un siervo necio y negligente. Y le dice, echadlo a las tinieblas, donde es el crujir de dientes. Esto incluso me hace referencia a la parte bíblica del infierno. Entonces, lo interesante de esta historia, lo más interesante de esta historia, es que lo podemos llevar a nuestras vidas, a las responsabilidades que tenemos en conjunto con nuestros talentos que Dios nos ha dado. Si Dios te dio cierta cantidad de talentos, ¿qué ustedes están haciendo con esos talentos? ¿Cómo ustedes los están usando en su vida? Esos talentos que Dios les ha dado. Todos ustedes aquí saben que tienen talento, que se han manifestado dones en su vida, ciertos talentos en su vida. Ustedes pueden ver que tienen capacidades y que incluso ustedes ignoraban, pero que en un momento tuvieron que demostrarlas y salió. ¿Ya? Y se los hablo aquí mismo en la iglesia. Por ejemplo, vi a algunos que dieron buenas charlas cuando salieron al frente, hablaron muy bien. Vi a otros que actuaron de manera excepcional también. Vi a otros que cantaron de forma increíble, a otros que predicaron de una gran forma. Incluso nosotros tenemos talento, pero ¿qué estamos haciendo con nuestros talentos? ¿Los estamos multiplicando o los estamos escondiendo bajo tierra? Esa es la primera pregunta aquí en esta reflexión. La segunda es, ¿por qué de 2 a 4 y por qué no de 4 a 20? O de 2 a 50. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer de los talentos, en vez de multiplicarlos, duplicarlos? ¿Por qué no llevarlos a otro nivel? ¿Por qué? Porque no se trata de la cantidad, muchachos. No se trata de la cantidad que Dios les ha dado, sino con lo que ustedes tienen, hacerlo más grande. Eso de ahí, no quedarse en su zona de confort, sino que realmente utilizarlo. No se trata de que ustedes tengan 50 talentos, 50 formas de actuar, sino que se trata también, muchachos, de que lo que ustedes tienen y poseen, lo usen. ¿Sí? Entonces es importante. Y también habla de la responsabilidad de que ustedes saben que tienen talentos y que tienen que utilizarlos. Tienen que hacer obras con eso. Tienen que producir para su Señor.
¿quién es su Señor según esta historia? ¿Quién es el Señor de ustedes? Dios. ¿A quién le van a rendir cuenta cuando Él pida cuentas? ¿Qué hicieron ustedes con los talentos que les dio? Porque no son suyos. ¿A quién ustedes van a rendir cuenta cuando venga la mano de su Señor y te diga, José, Jacobina, te diga, Elvis, ¿qué hiciste con mis talentos? Que yo te di. Señor, yo ni siquiera los encontré. No sabía que tenía talento. ¿Qué hicieron ustedes con eso? ¿Sí? Entonces, muchachos, este versículo sí leámoslo, por favor. Está Lucas 16, ahí mismo. 16, 10, por favor. ¿Dónde está la parábola de los talentos? Lucas 19, 12. Perfecto. Entonces leamos Lucas 16, 10. Lucas 16, 10. Un valiente que quiera leerlo. El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto también en lo más poco es injusto. Así es, muchachos. Entonces, incluso en lo poco que ustedes sientan que su talento es, porque muchas veces es un tema perceptivo, muchas veces es lo que ustedes perciben, pero Dios puede hacer con eso grandes obras, grandes maravillas. Por más que ustedes digan, es que no siento que sea la gran cosa lo que tengo. Ustedes no deciden eso lo decide su Señor. Ustedes lo que tienen que hacer es obrar, trabajar. ¿Sí? Entonces, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Sí? Así que traten siempre de ir expandiendo, ir haciendo crecer eso en sus vidas, en su corazón. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre culpa y responsabilidad? ¿Cuál ustedes creen que sea la diferencia que divide la culpa y la responsabilidad? ¿Qué ustedes piensan? ¿Tienen alguna idea? Esto es importante, que ustedes sepan discernir. Porque, por ejemplo, ayer que yo estaba en la charla de los caballeros, el pastor me hace una pregunta y me dice, Andrés, tú estás pasando por un puente y tienes que llegar al otro lado, pero sabes que el puente es terrible, se tambalea, se está cayendo. Entonces, pero del otro lado está la salida, del otro lado está el objetivo. No sé de qué objetivo me hablaba, pero era la meta. ¿Ya? Pero también te puedes quedar aquí estancado. Me puedes decir qué haría o qué tengo que hacer en la historia del pastor. Entonces, saber discernir entre culpa, que saber que cuando yo siento culpa sobre cosas que me están afectando, me limitan y me inmovilizan, no me dejan avanzar. Les doy un ejemplo para que ustedes puedan entender esta relación. Por ejemplo, yo tengo una reunión de trabajo. Y me quedo dormido y no voy. Luego me siento culpable. Y digo, soy un irresponsable. No merezco este trabajo. Voy a perder el trabajo. Soy de lo peor. ¿Qué sentir es ese? Culpa, ¿verdad? Y al sentirme así, ¿qué estoy limitando? El resolver el problema. Estoy limitando la responsabilidad de actuar. Entonces, la culpa se liga con la responsabilidad por el hecho de que limita mi forma de actuar. Asimismo, cuando el pastor puso su reflexión bajo esta unión,
pude dar un poco una respuesta concerniente al tema para todos los hermanos que estaban ese día, diciendo de que si yo me quedaba estancado en lo que siento, en ese sentido de culpa, yo no iba a avanzar al otro lado, porque me iba a ver limitado por esas sensaciones. Pero ¿qué pasa cuando yo soy responsable? ¿Qué pasa cuando yo decido actuar? Lo que va a pasar es que yo voy a decir, bueno, cometí un error, bueno, me equivoqué, pero ahora voy a coger y voy a manejar un horario donde, o voy a reagendar esta entrevista o esta reunión. Voy a actuar. No me voy a quedar estancado aquí en la culpa, sino que ser responsable me lleva a, disculpen, fue mi error. Quiero reagendar, quiero hacer, qué opciones tengo, quiero resolver el problema. ¿Sí? La culpa te estanca, tu sentido de responsabilidad te lleva a buscar resolver el problema que estás llevando, que estás manejando. ¿Sí? Entonces, respecto a este tema, ¿ustedes se acuerdan la historia, creo que contigo la hablamos, José, de David y Natán? ¿Ustedes saben quién era el rey David y quién era Natán? Tú, Ver, te la has de conocer perfectamente, ¿verdad? Esta historia es bastante interesante, a mí me encanta, porque justamente hace esta relación entre culpa y responsabilidad. Y es bueno que ustedes la sepan, porque entre más historias bíblicas, y como siempre les repito, las historias no se leen porque son bonitas, sino por el mensaje, aparte de que son bonitas, por el mensaje que tiene sobre cómo nosotros debemos actuar y reaccionar ante la vida. Y justamente esta historia nos da un poco de claridad en esta condición que es la responsabilidad y el sentido de culpa. La historia de David y Natán. Natán era un profeta. El rey David una vez estaba en su balcón. ¿Quisieran saber dónde está también? Está en 2 de Samuel 12, del 1 al 13. Se las voy a contar así mismo, pero solo para que sepan dónde está. ¿Sí? Está en 2 de Samuel 12, del 1 al 13. Si ustedes la quieren leer en algún momento, ahí está esta historia. Es bueno que la lean y se den un tiempo para reflexionar sobre las cosas que se hablan con la historia que está en la Biblia. 2 de Samuel 12, del 1 al 13. Entonces, el rey David estaba en su balcón y de repente ve a una mujer hermosa bañando. Hermosa, lindísima. Me imagino, no sé cómo la está. Y su espíritu la hace desear. Su carne la hace quererla, intentarla. Tanto así que la manda a llamar y mantiene relaciones con ella. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que esta señorita estaba casada. Era prohibida. Era prohibida. Por más que tú seas el rey, tú tienes que mantenerte bajo las leyes. Y en ese tiempo la ley de Dios era vida o muerte. Era cosa seria. Pero su deseo llegó más. A mí hay una cosa que me impacta tanto, que David tenía el corazón de Dios y ni siquiera se dio cuenta que estaba. Es que no lo puedo entender de otra forma. No sé cómo él no lo pudo ver. Cuando David se entera que ella está embarazada, porque la embarazó la primera, cuando David se entera que ella está embarazada, manda a ver a Urías. Urías era el marido de esta señorita. Urías estaba en la guerra y lo manda a ver y le dice, oye, ven, reposa con tu mujer, acuéstate con ella. Le quería achacar el hijo a Urías. Pero Urías, un soldado admirable,
alguien muy valiente. A mí me gustaba mucho la determinación de muchos soldados del pueblo de Israel. Si ustedes leen la Biblia, justamente leen todo lo que pasa aquí en la historia del rey David, todo lo que involucra, ustedes van a ver un valor inmensurable. Cómo esta gente ponía su vida en manos de Dios y iban, arriesgaban lo que tenían que arriesgar y que Dios haga lo que sea con mi vida. No importa, yo no importa que Dios tenga el control. Yo voy a la guerra. Si me tengo que enfrentar con el gigante, me enfrento. Era algo sorprendente, ¿no? Regresa Urias y le dice, oye, acuéstate con tu mujer y todo eso. Se quedó durmiendo a las puertas con los demás soldados de ahí de las puertas del reino y no se acostó con su mujer. Y David le pregunta, oye, ¿por qué no estás con tu mujer? Descansa, tómate algo, un vino. Y él le dice, mis demás compañeros están durmiendo en carpas y en el exterior. ¿Cómo yo voy a coger y darme ese placer sabiendo que los demás están en guerra? O sea, un sentido de valor muy, muy grande. Y después de eso, David, yo creo que se asustó. Soy el rey. Se van a dar cuenta de que esta mujer ha sido infiel. Lo más triste que pasa aquí es que David manda una carta a su comandante, no recuerdo el nombre ahorita, y en la carta decía que lo ponga a Urias en el lado más agresivo de la guerra, en el lado más peligroso de la guerra, para que lo matara. Y lo más triste de esa carta es que se la da al mismo Urias para que la lleve. Urias llevó su sentencia de muerte a su comandante. Pero él lo había leído. No podía porque tenía el sello de Era rey. orden del rey. Tú no puedes abrir una orden del rey. Es muerte. Él lleva su sentencia de muerte hacia su comandante y su comandante lo pone en el punto más agresivo y lo mata. Me imagino yo que David tuvo que haber respirado aliviado. Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Me caso con la mujer de Urias y digo que es por honrar a un soldado. Y ya está. Soluciona el problema. ¿Verdad? ¿Qué ha de haber pensado David en ese momento? Una pregunta. Por ejemplo, cuando se envió la carta, ¿quién nomás sabía lo que contenía la carta? ¿A la persona que le llegaba? David y la persona que le llegaba. Porque la carta tenía su destinatario y solo el destinatario podía abrir. Y por ejemplo, Urias no sabía de que lo iban a mandar de frente. No sabía, porque la carta tenía el mensaje. Él llevó la carta. No fue un mensaje hablado, fue una carta sellada. Eso fue lo que él mandó. Bien. Entonces, él llevó su sentencia de muerte, básicamente. Eso es lo más triste. Que alguien con el corazón de Dios haga semejante barbaridad. Entonces, él, me imagino yo que debe haber pensado, ya alivié mi culpa, ya alivié mi pecado, no pasó nada, nadie se dio cuenta. Se acerca el profeta Natán, y le cuenta una historia, una parábola. Y esto es lo interesante de las parábolas, muchachos, que las parábolas pueden llegar a entenderse de varios puntos. Y le dice, había un hombre rico que tenía muchos ganados, muchas ovejas, muchas riquezas. Y este hombre rico, y había un hombre pobre también, que tenía una sola ovejita. Una sola, era todo lo que tenía. De repente el hombre rico recibe a un visitante, pero en vez de matar a una de sus ovejitas para atender al visitante, va y le quita la única oveja que tenía el pobre y la usa para darle banquete al visitante. Y David, cuando estaba hablando con Natán, le dice, ¿y quién es ese hombre? Ese hombre tiene que morir, le dice David, y pagar 4 veces más del daño que ha hecho. Porque David era un hombre justo. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. La única oveja que tenía Urias, tú se la quitaste. Teniendo tú un montón, teniendo cantidades. Entonces,
Por eso yo les digo que él ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba pecando. En su justicia, él discernió a través de esta parábola de que algo estaba mal, de que algo estaba incorrecto. Y actuó de una vez a hacer justicia. Dime dónde está ese hombre, porque tiene que morir. Y era él mismo. Y ahí pasan otros sucesos que no valen, o sea, no tienen mucho que ver con el tema, pero está el caso de que el hijo de él muere, Dios lo reprende fuertemente. Disculpen, muchachos, la garganta, perdón. Disculpen, muchachos. Entonces, leamos un pasaje de la Biblia sobre este tema. Perdón. Estábamos hablando de la relación entre culpa y responsabilidad, ¿no? Entonces, cómo él a través de la culpa halló, no se quedó en la culpa David y tomó acciones responsables. Comenzó a orar, pidió perdón al Señor y el Señor lo restauró. Entonces, leamos este pasaje, 2 Corintios 7:10. Un valiente. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ok, aquí hablan también esta tristeza, este sentido de culpa. Cuando viene de parte de Dios, lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque te lleva a la responsabilidad, te lleva a actuar, te lleva a obrar de buena manera. Pero cuando nos estancamos, que es la del mundo, nos lleva a la muerte. No actuar, paralizarnos, es también cosa de ese estancamiento que produce la culpa. ¿Sí? Perdón. Ahora les tengo otra pregunta. ¿Qué excusas ustedes creen que los frenan? ¿Qué excusas ustedes sienten que los limitan a avanzar muchas veces? Que no los dejan ser responsables. ¿Cuáles son esas excusas que los detienen y no los dejan progresar? ¿Se han preguntado que ustedes muchas veces que hay ciertos limitantes de los cuales nosotros nos justificamos para no responder de manera responsable hacia determinadas acciones? Nosotros muchas veces decimos, es que yo no puedo cambiar, yo soy como soy. ¿Sí? Invento una excusa para no avanzar y quedarme en mi zona de confort, quedarme aquí, en mi ámbito, en lo que es bueno para mí, en lo que conozco, porque me da miedo salir de ese marco. No quiero saber qué hay más allá. No quiero saber si mi talento va a ser beneficioso para la obra de Dios, porque me da miedo. Tengo miedo a hablar en público, tengo miedo que me vean actuar, tengo miedo de decir algo imprudente a los demás, en lo cual tengan que responsabilizarme. Tengo miedo de pedir perdón. ¿Qué excusas los limitan a ustedes? ¿Cuáles son las excusas que ustedes escuchan que son las más graves, que han servido de limitantes para ustedes, para no poder seguir y actuar de una manera responsable? ¿Qué ustedes me pueden decir? ¿Qué idea tienen? Bueno, en mi parte, no todos somos iguales. Como hablaba usted de la responsabilidad y la culpa, yo creo de que va dependiendo de la mentalidad de cada ser humano, porque digo yo, para mí no es ni tanto
decir, ponerme obstáculos a mi misma persona, porque eso depende de la mentalidad, porque hay uno que la tenemos, si yo puedo, yo lo hago, no hay problema, no importa, yo salgo de él, esa es mi mente. Pero tenemos diferentes obstáculos, hay otro que es el entretenimiento, sea teléfono, sea computadora, sea el Xbox, sea la Play 5, y un número de cosas, salir con los amigos, salir a pasear, la familia, eso. Y a veces eso los alejan de nuestros talentos y el propósito que tienen con Dios con uno. En el punto número 1 mío, basándose en mi persona y a como yo me conozco. Y en otro, ya no sabría cómo decirlo porque no. No te preocupes, Joven, pero fue una respuesta bastante profunda y muy buena. Exactamente, muchachos. Lo más fácil que nosotros podemos hacer ante una toma de decisiones es buscar una excusa. Es lo más fácil y lo más común. Ustedes de esa forma evaden la responsabilidad, evaden el tomar el control de su vida y de su futuro. Eso es lo que están evadiendo. Es lo más fácil para no actuar. La excusa. Hey, no quiero hacer esto. Es porque tengo que hacer otra cosa. No me atrevo. Porque me da miedo. Y me cuesta reconocer de que no es que no pueda, sino que sinceramente no quiero. Me limito. No quiero enseñarme esta ley. No quiero obtener o solidificar ese grupo de amistad, o mejorarlo, o llevarlo más allá. Me da miedo que me falle. Me da miedo que este grupo me haga sentir mal más adelante. ¿Sí? Entonces, ser responsable es también saber tomar decisiones sin excusarnos de forma prudente. Tampoco no puedo coger y tomar decisiones de forma imprudente y coger y ir y tirarme al despeñadero, tirarme a un agujero. Sí, es usar la prudencia también. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que son los únicos que se hacen excusas? ¿No creen que incluso hasta los profetas más grandes que tiene la Biblia se han dejado llevar por excusas ilimitantes? Uno de los casos que ustedes conocen y uno de los más grandes profetas que tiene la Biblia es el de Moisés, con la zarza ardiente. ¿Ustedes se acuerdan que Moisés, cuántas excusas no les dio el Señor antes de ir a rescatar a su pueblo de Egipto? ¿Cuántas veces no le dijo Moisés, Señor, no me van a creer, yo estaré de tu lado, le dice el Señor. Señor, soy tartamudo. ¿Quién le dio la boca a los hombres? Señor, envía a otro. Yo mostraré señales, y le convirtió la vara en serpiente, la mano se la llenó de lepra y se la sanó ahí mismo. Yo estoy contigo. Pero uno de los más grandes profetas bíblicos, en sus inicios, antes de tomar la decisión de seguir a Cristo, viendo una zarza ardiente, viendo la voz de Dios que le dice, yo soy el que soy, dudó y se excusó con el Altísimo. ¿Cuánto más nosotros? Imagínense ustedes si viene algo, ustedes ven una zarza ardiente, o ven algo aquí, ustedes, que comienza a hablarle y a preguntarle, vas a hacer esto, lo otro. O sea, yo solo con el hecho de que esté ahí ya yo estaría creo yo que estaría postrado y temeroso de lo que pueda pasar. Todo lo que me diga sería sí, pero déjame vivir. Pero usualmente nosotros tomamos excusas o nos excusamos para no actuar. Y Dios es el que obra en tu talento. No importa que tú no sepas hablar bien. Él no sabía hablar bien. Y Dios lo utilizó. Porque si Dios va a utilizarlo, no importa la cantidad, sino que ustedes tengan con lo que tienen, lo hagan. Tomen la decisión y sirvan. ¿Sí? Entonces ese es uno, muchachos. Quería también hablarles de una de este tema también que está en la Biblia, aparte del de Moisés, es el de Génesis 3:12. Pueden leerlo, por favor. 3:12 al 13. Que
de Adán y Eva. Ya lo conocen muy bien. Pero leámoslo también, porque es bueno saber qué dice la Biblia. ¿Lo tienen? 3:12. Génesis 3, del 12 al 13. Tres, 12 al 13. 12 al 13. Dice, él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí. Ella contestó ella. ¿Quién nomás se excusó aquí? Faltó la serpiente nomás, ¿verdad? Desde el principio, nosotros nos hemos excusado. Esto es lo más común que hay. Muchachos, no caigan en esa limitación, no caigan en las excusas. Cuando el Señor los llame, ustedes cómo tienen que contestar. Heme aquí, Señor, yo iré. No hay más. Yo voy, Señor. ¿Sí? Entonces, perdón. ¿Cómo tomamos el control de nuestras vidas? Les pregunto, en base a este tema. ¿Cómo podemos tomar el control de nuestras vidas? No sé si fue una pregunta o... Sí, una pregunta. Me está hablando de la responsabilidad. ¿Será que tenga que ver con la disciplina? Claro, también parte de la Porque para dejarme de ponerme excusas, culpabilidades, es mejor ser disciplinado. Como dice. Lo voy a tener que ser así, sí o sí. No hay vuelta. Claro, pero la disciplina también tiene que apuntar en lo bueno, ¿no? O sea, porque también puede apuntar a veces en ciertos casos, bueno, sería indisciplinado, sería la otra, pero sí es buena respuesta. Sí, básicamente hay una relación entre responsabilidad y disciplina. La responsabilidad es llevar a cabo lo que tienes que hacer de forma frecuente, constante, para obtener el resultado que estás buscando. Es ¿sí? como un ejemplo, voy a poner yo mismo, vamos a poner mi persona. Por ejemplo, hoy dije yo sí voy a ir, y me surgieron muchas cosas, otros viajes. No, dije yo, ayer decidí, mi disciplina es ir sí o sí, ya he dicho que sí. Entonces digo yo de que tiene que ver bastante la disciplina, o porque hay como dice usted, no fue la palabra, entre la responsabilidad. Voy a ir, pero y puesto al punto digo no. Buscas una excusa. Sí, ok, pero ya con la disciplina es no, porque usted dice sí o sí. Sí o sí, exactamente. Es que eso es lo que les estaba hablando, ¿no? Que la otra parte es que nosotros encontremos una excusa rápida para justificar nuestra irresponsabilidad, para justificar el hecho de no ser responsable. Podemos buscarlo. O a través de la culpa inmovilizarnos. Ay, que pasó esto, lo otro, y bueno, no es que yo no sirvo para eso, es que tal vez yo no tenga ningún talento para ofrecerle al Señor, y me quedo en la casa y no lo descubro. Entonces son limitantes. Ustedes tienen que siempre recapacitar y saber de que no depende de ustedes. Nada depende de ustedes, sino de Dios. ¿sí? Ustedes tienen talento, tienen cosas en su vida, tienen mucho que demostrar. Algunos tienen 5 talentos, otros tienen 2 talentos y algunos solo tienen 1. Pero está aquí el factor principal es qué hacen ustedes con esos talentos. Si los esconden o los multiplican. ¿sí? Cada cual tiene una forma perfeccionada o mejorada de hacer las cosas, dependiendo de sus capacidades. Pero esconderlas y no hacer nada, no trabajar, es el problema. ¿Sí? Perdón, muchachos.
yo les decía cómo tomar el control de nuestras vidas bajo la responsabilidad. ¿Cómo tomo el control de mi vida con la responsabilidad? Les preguntaba yo. Y es así mismo. ¿Qué pasa en el futuro? ¿Por qué? Porque no puedo avanzar. Si no avanzo, estoy perdiendo el control. Si no avanzo, me estoy estancando. Entonces la responsabilidad es un motor que nos ayuda a tomar el control de nuestra vida en un futuro. Ser responsable. Voy a tener un futuro en el cual se van a presentar ciertas cosas, ciertas complicaciones en mi vida. Voy a tener un futuro, o quiero tener un futuro, en el cual voy a tener una carrera o una preparación o una familia de cierta forma. Pero ¿qué pasa si yo dependo de, o le dejo la carga a las otras personas, o me lleno de excusas, o me limito, o digo no puedo cambiar, las cosas van a ser tal cual, y no tomo la responsabilidad de mi vida, de tratar por lo menos, de moldear ese camino a donde yo quiero ir? Yo sé que ustedes no pueden tener el control de todo, sé que ustedes no pueden manejarlo todo, pero sí pueden tratar de influir un poco en las cosas donde quieren ir. Si ustedes tienen un sueño, ustedes tienen que tratar a través de siendo responsables, siendo insistentes, siendo disciplinados, llegar a ese punto. ¿Sí? Obviamente, con prudencia y con buen juicio, o sea, con sabiduría. Ustedes no pueden tomar acciones ni decisiones de forma imprudente, sino que sabiendo de que el camino a mí me lleva a bien, o este camino es algo bueno. Yo les expliqué la otra vez. Ustedes busquen para tomar decisiones el buen consejo, la oración, la paz que sienten cuando una acción está bien determinada. Porque tampoco voy a tomar una decisión porque quiero que funcione. Tampoco porque yo siento que tiene que funcionar. Ay, es que ese hombre me hace sentir una paz. No, ustedes tienen que determinar el buen consejo, determinar la oración, que me indique algo. Y tampoco el buen consejo viene de la persona mayor que yo conozca. O sea, tengo un grupo de amigos y acá tiene más vida callejera, me puede dar un buen consejo. Sino que hay también que saber elegir al consejero. Uno tiene que tratar de elegir a personas que tienen una forma de actuar en cuestiones de valores, buen juicio, justicia, equidad, los cuales pueden reflejar un buen acto. Ustedes los ven a través de los actos. El hombre que actúa bien genera frutos. La mujer que actúa bien se ven a través de sus frutos, de lo que ellos hacen, de cómo obran. Ustedes saben que puede haber buen consejo ahí. Entonces no es de coger a cualquier amigo para que me venga a aconsejar y me diga qué hacer. No funciona así, muchachos. Entonces, oren, pidan buen consejo, y la paz que Dios le hace sentir en su corazón quiere decir que la decisión hacia donde están apuntando ustedes es buena. No la voy a forzar. No voy a coger, es que quiero que se cumpla y la voy a forzar. Se va a cumplir y voy a salir con ese chico en el nombre de Jesús. Voy a salir con esa chica en el nombre de Jesús. O va a cambiar en el nombre de Jesús. No. Lo que yo les digo, muchachos, es que ante decisiones difíciles y bajo la carga que tienen ustedes de su deseo de querer que la persona sea la que ustedes quieren, y muchas veces no es la que ustedes quieren, la mayoría de veces no es lo que ustedes quieren, es lo que Dios quiere. Ustedes necesitan la oración, el buen consejo y la paz que les hace sentir su Señor. Hay un texto en la Biblia que dice, creo que es un proverbio que dice que hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero al fin y al cabo también de perdición. Entonces ahí miramos que también que personas son muy buenas, bondadosas, esto y lo otro, pero hay muchas veces por detrás de eso, porque hay personas que sabemos fingir. Sí. Y usted sabe que el ser humano para fingir El número 1. y para buscar el consejo uno tiene que realmente conocer a esa persona. Sí, exactamente.
Porque hay veces uno, entre la mitad le dice, fulano es así, y habiendo uno se comienza, pongámosle, porque hay veces personas que tienen eso. He conocido personas que como que se ganan rápido la confianza de uno. Que eso es un talento que uno hace. Y digo yo que también tiene que ver conocer bien exactamente a la persona. Exacto. Así es. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé en algún momento del sesgo halo? Que yo les dije que muchas veces nosotros determinamos un rasgo físico de la cara, que alguien se vea bien, para decir que esa persona es sumamente inteligente. Por ejemplo, veo a mi esposa, uy, es hermosa. De seguro también es inteligente, de seguro también tiene una actividad, tiene muchos valores. No, yo no la conozco, supongamos que no la conozca. Ya, supongamos que no la conozca. Entonces, ese es el sesgo halo. Yo determino, basado en un rasgo, está mal, basado en un rasgo, en cómo se ve, determino si la persona es buena o mala. ¿Qué tiene que ver la cara con que se vea bien si la persona es buena o mala? Ah, es que se ve inteligente, porque se ve bonito. Ahí están los ejemplos de los asesinos que pusiste. Los ejemplos de los asesinos que puse en su momento. Entonces, no podemos confiarnos en nuestro criterio. Pidan consejo. Por más que ustedes digan, esa mujer o ese chico es guapo, no se dejen llevar por su criterio. Por más que ustedes digan, esta carrera es la que yo quiero, no se dejen llevar por su criterio. Siempre pidan sabios consejos. ¿Sí? Entonces, perdónenme, muchachos. Vamos avanzando. Ya casi viene la comida, muchachos. Ya está abajo. ¿Hoy está? Ya. Ok. Perdón. La hermana Irma prepara un banquete. Ay, Uy, Jesús, está para chuparse la anda boca. acá, bueno, le vuelvo. Entonces ya estamos casi terminando. Ay, qué fino. Aprendamos de los errores. Aprendamos de los errores. Nosotros muchas veces cometemos errores, ¿verdad? Esto no quiere decir que cometer errores, ustedes vayan a correr, ay, quiero cometer todos los errores. Me voy a comprometer con esta persona, ay, me equivoqué, qué feliz estoy. No, no. Eso quiere decir que a pesar de que ustedes cometan errores, uno tiene que aprender de ellos. No que vayan y busquen el error conscientemente. Ay, es que el hermano me dijo que si yo me equivoco, yo voy a tener conocimiento, así que me tengo que equivocar. No. Si ustedes se equivocan, hay que aprender, pero hay que tratar de equivocarse menos. ¿Sí? Pero lo que trato de decir es que cometer errores es parte del proceso del éxito. Y hay una frase que me gusta bastante, que la dijo un basquetbolista, uno de los mejores de su historia, que decía: he fallado más de 9,000 canastas, he perdido más de 300 partidos, me han confiado 26 veces el tiro final de la victoria y lo he fallado, y por eso he tenido éxito. Michael Jordan. ¿Por qué me gusta tanto esta frase? ¿Por qué me encanta tanto esta frase? Porque nos indica de que aquí el problema no es el fracaso, sino no intentarlos. Y repito, no quiero decirle que hoy el hermano me dijo que tengo que intentarlo y no pasa nada si fracaso y me voy a meter con la peor persona. No, tampoco es así. Sino que después del buen consejo y después de cosas que ustedes no puedan medir, si yo cometo un error, voy a tratar de adquirir todo el conocimiento sobre el error. Voy a tratar de aprender sobre el error. ¿Qué hice mal? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo mejorar en mi vida? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Me explico? Entonces esa es la parte fundamental del camino también a su éxito personal. No hablo del económico, muchachos. No, yo siempre trato de mantener distanciado mucho eso del éxito económico. Hablo de su personalidad, de su ser, de cómo ustedes pueden ir mejorando como personas, siendo mejores consejeros, siendo mejores predicadores, aumentando su talento. Y es intentándolo, es fracasándolo y volviéndolo a intentar, pero aprendiendo del error. No porque yo cometí un error y voy a volver a cometer el mismo, y luego otra vez el mismo. O sea, no es así tampoco. Sino que aprendo, ya pisé mal aquí, ahora voy a pisar acá.
¿Sí me explico? No voy a volver a caer sobre lo mismo. A pisar distinto. Aprender de que si piso acá y me caigo, entonces ya no debo pisar en el mismo lado. Aprender del error, ¿sí? Tomar el error como parte de su desarrollo a una mejor vida, a obtener más conocimiento, a mejorar como persona, ¿sí? Entonces, ya para ir finalizando, con esto terminamos, quiero hablarles de un tema. El tema dice así: mi vida, mi elección. Mi vida, mi elección. Este tema habla en la toma de decisiones, lo que determina lo que hacemos. ¿Ustedes han escuchado de Theodore Roosevelt? No, muy bien. Ahora nos cuenta la historia. Fue el 26º presidente de los Estados Unidos. Theodore Roosevelt era un niño que nació en Nueva York con asma. Tenía problemas de asma severo. Los doctores le habían dicho a él: usted no tiene o no va a tener las capacidades de tener una buena vida. No va a poder, me asusta un poco eso, no va a poder tener una vida agradable y distinta como los demás niños, como las demás personas. Entonces, viéndose él complicado, este personaje, Theodore Roosevelt, viéndose agravado en su vida, él decide, él estaba charlando una vez con su papá, y su papá ve que él tenía mucho potencial, que este niño tenía mucho potencial, y le dice al niño: hijo, tú tienes la mente, tú tienes la cabeza, pero no tienes el cuerpo. Eres una persona enferma, ni asma severo, entonces tienes que hacer tu cuerpo. Bastó eso. A veces las palabras indicadas en el momento indicado son un ungüento, muchachos. Son medicina. Bastó eso. Él entendió que él tenía que tomar una decisión. Comenzó a trabajar en su cuerpo. Mi mente, mi cuerpo. Comenzó a ejercitarse, comenzó a hacer gimnasio, comenzó a alzar pesas, a cabalgar, y muchas veces se ahogaba, no podía respirar, y su cuerpo se fue adaptando. Luego fue un gran explorador. Fue un gran explorador, fue un gran líder. Y ay, perdón, que entre más hablo la garganta más me afecta. Después de eso, él le tocó postularse a la presidencia de los Estados Unidos. Y aquí viene lo más importante. Él había logrado, a través de su determinación, vencer muchas cosas que lo movilizaban, que era el asma. ¿Ya? Nadie le daba esperanza. Los doctores decían que no. Pero él se había determinado en que él podía hacer su cuerpo. En un día que él tenía que dar una conferencia, una charla para todo el pueblo, le pegan un tiro en el pecho. Y muere y se acaba la historia. No, mentira. Le pegan un tiro en el pecho. Y lo más sorprendente, no sé qué habrá pasado con el asesino, con este criminal. Lo más sorprendente es que este hombre, con el tiro en el pecho, sale y da un discurso durante 90 minutos. Ensangrentado. Termina su discurso y se niega a ir al hospital hasta que él termine su discurso. Termina su discurso y se va al hospital. Y lo que él dice es que se necesita más de una bala para matar a un alce macho. Eso fue lo que dijo. Luego fue el líder, presidente, ganó las elecciones y fue un gran presidente. Lo que les trato de decir, muchachos, se la sacaron luego, pues, mi amor. Pero no sé qué fue en el pecho. Sí, mi amor. Dio el discurso, sobrevivió. ¿Está grabado el discurso? Él dio un discurso de 90 minutos con una bala en el pecho. Pero está en YouTube o... Esto
historia en los Estados Unidos. Lo puede La ver donde sea. ciudadanía, chicos. Entonces, ya para terminar, porque no me da la garganta, les pregunto yo a ustedes, ¿qué hubiera pasado con Roosevelt si hubiera tomado la decisión de rendirse desde el principio y se hubiera quedado con el informe de los médicos de que era un niño asmático y que él no podía? ¿Qué opinan ustedes? No hubiera llegado a nada. Exactamente, ¿verdad? Se hubiera estancado. ¿Cuántas veces ustedes toman la decisión de pararse y no avanzar? Dígame, confiesen. Amén. Amén. Ok, mi amor. Vamos terminando con la historia porque no puedo con la garganta. Ayúdame con las preguntas que le íbamos a Ok. hacer de la actividad.